Los guías dicen que el miedo no es tan brillante. Dicen que el miedo en realidad, el miedo no trasciende porque no puede. Dicen que el miedo es de Dios, pero no sabe que lo es y ese es el problema. Entonces dicen que nada puede estar fuera de Dios, pero puedes creer que lo está y así tener esa experiencia. Me gustaría darle la bienvenida a Paul Selly. ¿Cómo estás, Paul? Estoy bien, gracias. Muchas gracias por estar en el programa. He admirado tu trabajo desde hace mucho tiempo y quería tenerte en el programa para presentar a mi audiencia tu trabajo y lo que has estado haciendo. Así que, para empezar, ¿cómo empezaste el notable viaje espiritual en el que estás ahora? Sí, bueno, fue algo inesperado y no solicitado, la verdad. Fui criado como ateo y no sabía lo que era una vida espiritual o por qué uno querría tener una. Pero a los 25 años, cuando llevaba un año en la universidad, tenía una lista de cosas que quería hacer y creía que me harían estar bien en el mundo. Y la hice entera y no fue así, ni por asomo. Y realmente por pura necesidad, no porque pensara que sería algo bonito, empecé, bueno, a buscar algo más. Y yo ni siquiera sabía qué estaba haciendo. Y la verdadera historia es que estaba trabajando en un proyecto en St. Paul y yo estaba alojado en el Gopher Campus, un lugar de lujo en St. Paul. Y no sabía dónde estaban las drogas, así que estaba teniendo una muy mala noche, ¿sabes? Los Gedeones dejan estos libros en los cajones de las habitaciones del hotel. Y bueno, había una oración para personas en crisis. Y no sé si sabía cuál era la crisis, pero sí sabía que había una. Así que dije la oración y 3 días después escuché una voz que me decía que me pusiera las pilas, lo cual fue el comienzo de muchas otras cosas que sucedieron y le hice caso. Empecé a abrirme psíquicamente en esa época, dejé las fiestas y eso fue una sorpresa. No sabía lo que eso significaba. Tuve una experiencia de energía, ¿sabes? En ese tiempo estaba esto que la gente llamaba la convergencia armónica. Pedí ser despertado y pensé, bueno, si hay un Dios, y yo estaba empezando a creer que tal vez lo había, y pedí ser despertado porque iba a decir que no. Ese era mi pensamiento en ese momento. Yo tenía 25 años, tenía el cabello rubio platino y chaqueta de cuero y bueno, de todos modos, así que empecé y comenzó un viaje en el que todavía estoy y estudié una forma de curación energética. Cuando tenía unos 30 años más o menos, había estado viendo a alguien por un tiempo porque era un contexto para las experiencias que estaba empezando a tener, que eran energéticas y visuales y algunas auditivas. Y no era algo muy llamativo, todo era muy sutil y nunca me habría llamado psíquico en esos días. Pero yo era voluntario en un centro para personas que vivían con enfermedades desafiantes y descubrí que cuando tenía mis manos en sus cuerpos, empecé a escuchar cosas para ellos. Cuando tenía mis manos en su pecho, oí el nombre Billy. Y aprendí a decir, ¿quién es Billy? Y ellos dirían, bueno, mi padre, mi hermano, mi amante, mi perro o algo por el estilo. Y a medida que eso se iba confirmando, empecé a confiar en esta especie de canal o transmisión que empezaba a llegar. Y no era como una voz en la habitación, era como un pensamiento que bloquea todos los otros pensamientos, que tiene una cualidad muy diferente además. Es como que no estaba pensando en ningún Billy y de repente aparecía la palabra Billy y dices, ok, ¿qué hago con esto? Y empecé un grupo que se reunía en mi apartamento y se reunió durante unos 18 años donde me sentaba con la gente y bueno, empezando a canalizar, aunque yo no pensaba en ello como canalización en aquellos días. Yo estaba más interesado en la energía que parecía que era algo muy palpable, muy físico y me gustó la experiencia de eso. Así es como comenzó, pero lo hice en grupo durante 8 años. Fui profesor universitario, enseñé en la NYU y dirigí un programa de escritura en la Universidad Goddard durante muchos años. Y no buscaba ser conocido por esto en absoluto. De hecho, finalmente conseguí un sitio web para clientes, pero no ponía mi nombre ni mi fotografía porque no quería ser expuesto. Y más o menos en 2009 los guías con los que trabajo empezaron a dictarme libros y han hecho 10, de los cuales 9 están impresos. Y todos los libros son transcripciones sin editar de las sesiones de canalización. Es realmente grabado a máquina. Si acaso unas 3 palabras en cualquier libro pueden ser corregidas y es porque me equivoco al pronunciar algo. Omito una S en un plural o algo por el estilo.
Pero eso es lo que pasó. Y es así como llegué a hacer lo que hago. Y puede que nunca lo entienda, la verdad. Es una habilidad extraña, pero me interesa. Así que continúo. Y es lo que hago ahora. Dejé mi vida académica hace unos 5 años y bueno, eso es todo. Ahora, me parece fascinante que cuando tuviste, a falta de una mejor palabra, sabes, al llamado para hacer esto, que obviamente algo venía a través de ti, algo sucedía, pero tenías miedo de exponerte, como has dicho, y yo tuve mi experiencia similar haciendo el programa porque vengo de la industria de cine, así que soy muy conocido en la industria por el programa de entrevistas con los ganadores de Oscar y así, y tenía miedo de mostrar este lado de mí mismo. Sí, sí. Así que entiendo en una escala más pequeña el miedo que tenías. ¿Cómo atraviesas ese miedo para llegar y decir, sabes, tengo que ir con todo por esto? Bueno, todavía tengo que enfrentarme a mi resistencia y cada vez que me vuelvo un poco más público me siento desafiado. Soy una persona tímida por naturaleza, pero cada vez que he dado un paso a través de esa resistencia, ha estado más disponible para mí lo del otro lado. Así que realmente ha sido un proceso, pero en realidad desde el principio, antes que los libros llegaron, fui desafiado por todas estas cosas. Mi gente a veces preguntaba, ¿cuál es la parte más difícil de ser un canal? Y yo decía, bueno, es ser el canal. Porque si tú estuvieses canalizando, yo podría leerlo y decir, oh, esto es interesante, esto es útil y esto no. Pero es algo así como pedirle a la radio que juzgue la emisión. Y yo soy una radio, eso es lo que hago. No es terriblemente glamoroso, yo de hecho tomo dictado. Eso es lo que hago. Los libros son todos estenografía hablada, así que trabajas en contra de la resistencia. Y la otra cosa es, la cultura ahora es diferente de lo que era hace incluso 10 años. En ese momento yo solo quería mantener mi trabajo remunerado en una institución académica que probablemente lo habría desaprobado. Pero cuando me fui, ya sabían lo que estaba haciendo y ellos celebraban cuando salía un libro de los míos y pensé, bueno, eso es genial. Mucho de lo que temía que pasara no pasó y la verdad es que la gente está demasiado inquisitiva en su propia porquería para preocuparse por la mía, ¿sabes? No se trata de mí. Y eso fue un gran alivio. Y eso es todo. Sí, en general yo tuve una experiencia similar con eso. Es como al ego le encanta preguntarse qué van a decir de ti. A nadie le importa, a nadie le importa. Tal cual. Tienen sus propios problemas con los que lidiar, así que para la audiencia no puedo, creo que lo explicaste muy bien lo que es ser un canalizador o el proceso de canalización es algo así como sintonizar una radio y eres un altavoz y solo viene a través de ti, ¿cierto? Sí, bueno, trabajo de dos maneras diferentes. Trabajo como canal y como psíquico. A veces me llaman medium para los vivos. Así que si piensas en mí como una radio y cuando estoy canalizando, solo cambio de dial, ¿sabes? Un poco, apenas un poco. Y de repente la otra emisión está disponible. Ahora mismo solo estoy hablando con Paul, pero si quiero cambiar puedo entrar y puedo acceder. Si estoy leyendo, digamos, para ti, por ejemplo, y me pides que te hable de lo que está pasando con tu ex o con tu hijo o con quien sea, yo me sintonizaría a ti primero. Tú serías la coordenada, serías la emisora de radio para que yo pueda oírte o sentir lo que es ser tú, y luego cambiar de emisora y sintonizar a tu ex. Así que es como ser un centralista. Y es una cosa divertida y me gusta el trabajo que hago con los individuos porque son cosas demostrables, ¿sabes? Es como, ¿cómo puedo saber lo que está pasando con tu ex? Pero lo sé, en algún nivel. Por lo que el proceso es mucho menos denso y largo de lo que la gente podría pensar que es. Em, Puedes imaginar una radio y siempre están todas estas estaciones emitiendo todo el tiempo, pero si no las sintonizas, no las captas para transmitir. Yo solo estoy cableado para captar estas emisiones y algo que mis guías hacen con sus estudiantes a través de sus libros es ¿por qué no hay otras personas que puedan recibir esta energía? Pero ellos dicen que siempre está disponible, simplemente no se nos ha enseñado a hacerlo. Ahora, ¿quiénes son los guías? Tú hablas mucho de los guías, pero ¿quiénes son? Bueno, es un colectivo, son maestros, ¿sabes? Sus nombres de vez en cuando los dicen. Y está en uno de sus libros, así que puedo decirlo. El nombre es Melquisedec,
que es, supongo, el sacerdote, pero honestamente estoy muy poco interesado en los nombres, porque los nombres tienden a llevar equipaje y luego se mete en el ego y cosas así. La razón por la que se llaman los guías es que cuando mi ex se enteró de que yo podía hacer esto, solía escucharla preguntarme, decirme, pregúntele esto a los guías o esto otro, y siempre hablaba de guías. Entonces de repente había un psíquico en la casa que podía hacer todas estas preguntas. Así que por eso empecé a llamarlos guías, y de alguna manera se quedó. Y como no se han opuesto a ello, pues así los llamo, ¿sabes? Y bueno, ellos dicen, somos aquello en lo que te conviertes cuando sabes quién eres. Es así como se describen a sí mismos. Lo que tiene todo el sentido del mundo, o al menos para mí tiene todo el sentido. Siempre me parece interesante cuando la gente que no cree tanto en la canalización, y eso está bien, no tienes que creer en la canalización, pero la obra habla por sí misma, el libro habla por sí mismo, el libro te habla, y si el libro te habla a ti o cualquiera que lo lea, pues no me importa cómo llegó ahí, es irrelevante. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo no creía en la canalización, o al menos era muy suspicaz. Y todavía puedo serlo con algunas cosas que hay y que se hacen llamar así. Lo que a veces me parece, ¿sabes? El sabor de la canalización del minuto. No creo que a los guías con los que trabajo les importe la cultura de las celebridades. No son parte de ella. Digo, todavía le dicen televisor a mi computador. Así que, si te soy honesto, realmente no creo que estén viendo las noticias ni nada por el estilo. Pero había leído tal vez la mitad de un libro de Seth cuando era estudiante de posgrado y pensé que era realmente fascinante. ¿Y Y, qué es un libro de Seth? el libro de Seth, bueno, Jane Roberts fue un canal entre los 60 o 70 que estuvo canalizando una entidad llamada Seth. Y esas cosas eran bastante asombrosas. Pero yo solo leí la mitad del libro, pero realmente creo que me impactó. Realmente no miro a otras personas trabajar. Los tomo en cuenta y compro los libros de todos, pero luego no los leo. Entonces creo que esto se trata de mantenerlo tan limpio Claro. como pueda, para que sepas que lo que viene a través de mí es específicamente lo que quieren y no tener que decir, bueno, ¿qué dicen tus guías sobre la enseñanza de tal? Porque no creo que lo sepan, aunque podrían responder todas las preguntas sobre un proceso o una enseñanza. Ahora, el mundo está pasando por un gran cambio en este momento. Quiero decir, es Ujú. algo que nunca he visto en mi vida, e incluso a lo largo de la historia no se ha visto algo globalmente Sí. tomar la humanidad como lo ha hecho los últimos 2 años y parece estar empeorando en muchos sentidos. Parece que el cambio es como, yo lo llamo la pizarra mágica de la humanidad. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está pasando? Porque estamos pasando por esto. Bueno, en el primer libro que dictaron los guías, que se llamaba Yo soy la palabra, y fue dictado en el 2009 y publicado en el 10, el guía dijo que la humanidad está en un momento de ajuste de cuentas. Y un ajuste de cuentas es enfrentarse a uno mismo y a todas sus creaciones. Y todo lo que ha sido creado en el miedo o está arraigado en el miedo, dicen que va a tener que ser revisto o reconocido o recreado de alguna manera más elevada, porque no podemos continuar como hasta ahora. Dijeron que somos los únicos. A ver, el hecho de que pensemos que construir una bomba más grande es algo que nos va a mantener a salvo es una locura hasta donde ellos lo entienden. Pero lo que oigo es que está pasando, que hay una gran oportunidad. Y en realidad es necesario, y quiero decir necesario, a ver, no es que tengamos que sufrir, sino que tenemos que cambiar. Realmente no podemos seguir como estábamos, y por eso los guías hablan de esto como una especie de maremoto de cambio. Y hablaban de nosotros siendo llevados a lo que ellos llaman un punto más alto del que hemos estado. Pero tenemos que pasar por este proceso de soltar lo conocido y lo que pensamos que somos y cómo pensamos que se supone que debemos ser o debemos operar. Eso es todo lo que dicen, algo así como el último hurra de la separación. Es la creencia de que estamos separados de nuestra fuente, pero también es la creencia de que estamos separados unos de otros, ¿sabes? Y que entonces deberíamos continuar con esa afirmación. Así que mucha de la polaridad que estamos experimentando ahora es realmente que esto está saliendo a la luz para que sea visto, porque no creo que nada se cure cuando está oculto, ¿sabes? Tiene que ser traído a la luz para ser reclamado por la luz.
y tenemos libre albedrío. Así que finalmente lo veo como algo positivo. El guía comenzó a decir tal vez hace un año lo que fue sorprendente para mí y también tranquilizante. Dijeron, la humanidad ha elegido colectivamente. Hemos elegido ir más allá de esto, así que lo vamos a lograr. No sé si lo vamos a lograr sin algunos baches serios en el camino. Puede que tengamos que experimentar la futilidad de la guerra para entender que no tiene sentido, que es una locura. Em, Eso puede ser lo que ocurra. No lo sé, no dan predicciones, pero han dicho que vamos a lograrlo. Y de hecho confío en ello, ¿sabes? El último par de años han transformado totalmente mi vida y estoy agradecido por los cambios, pero ya sabes, sé que ha sido duro. Quiero decir, ha habido un cambio masivo en la forma en que vemos las cosas y en la forma en que la vida ha cambiado. Esta entrevista normalmente se haría que yo tendría que volar y verte o tú tendrías que venir para acá para verme, pero la tecnología, Skype ha existido desde hace mucho tiempo, pero no era normal. Y ahora algo así como esto puede suceder, lo mismo con el trabajo a distancia. Y eso estaba mal visto antes, pero ahora se exige, casi como si la mano de obra finalmente hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo tengo algo de poder, voy a decidir cómo quiero trabajar. Ujú. Sí. Y es un cambio. Ahora, muchas de las cosas la mayoría de los problemas que tenemos en nuestra vida se deben al ego y dejar ir ese estado de yo. Y parece que estamos empeorando con las redes sociales y todo eso, pero ¿por qué crees que es tan difícil dejar ir al ego? ¿Y tienes algún consejo para dejarlo ir? Esa es otra pregunta grande, pero ¿tienes algún consejo? Bueno, cuando yo estaba al principio de mis 30 y sufría, oí algo canalizado. Y estoy seguro que fue canalizado porque cuando lo escribí en un pedazo de papel yo no lo entendía, pero sabía que probablemente tenía sentido. Y lo que escribí fue, la libertad vendrá cuando el trono renuncie a su rey. Y pensé, ¿qué demonios significa eso? Pero realmente significa quién demonios está sentado en el trono dirigiendo el espectáculo. Y los guías con los que trabajo dicen, es el pequeño yo, que es la estructura de la personalidad o la estructura egoica que gobierna. Un pequeño reino, ¿sabes? Y es ahí donde todo se supone que es sobre ellos y lo que piensan. Y bueno, el pequeño yo, dicen, se conoce a sí mismo a través de la historia y no hay nada de malo en ello. Es un aspecto de lo que somos, pero realmente hemos puesto el carro delante del caballo. Así que lo que los guías enseñan es en realidad la recuperación del verdadero yo. Y lo hacen a través de la sintonización y la sintonización energética. Y es realmente muy simple porque las sintonizaciones con las que trabajan se hacen a través de un lenguaje que está codificado en vibración y suele ser muy palpables para la gente cuando trabajan con ellos. Así que es un proceso de reconocer quiénes somos realmente, más allá de la idea de quiénes somos. Así que puedo decir, sí, soy Paul, vivo en Maui, tengo cierta edad y este color de piel, este es mi origen, esto es lo que hicieron mis padres. Puedo decir todo esto y es una forma de identificar al yo, pero eso no es lo que yo soy realmente, como tampoco es lo que es nadie. Son formas de reconocer el yo a través de una especie de acuerdos culturales. Y cuando empezamos a movernos más allá de eso, a lo que los guías dirían, la afirmación es, yo sé quién soy en la verdad. Y ellos dicen, saber es darse cuenta, yo me doy cuenta de quién soy en la verdad. Y dicen, en la verdad una mentira no puede sostenerse. Pasar a eso, al precio de lo otro, es el reto. Verás, todavía quiero lo que quiero cuando lo quiero. Y soy un cascarrabias y me pongo de mal humor y bueno, me cabreo cuando las cosas no salen como yo creo que deberían salir. Pero también he dejado ir una enorme cantidad de ideas de quién se supone que debo ser en el mundo. Y este trabajo me ha obligado a eso. Yo tenía un esquema muy diferente del camino en el que terminé y lo que se me ha dado es en realidad mucho mejor. Y creo que parte de la razón por la que nos aferramos tan fuertemente es que no confiamos en que si no conseguimos lo que queremos, no vamos a estar satisfechos. Incluso en la comunidad espiritual, la gente está diciendo, tengo que manifestar esto y conseguir aquello, tener. Es como si el universo fuera un catálogo del que todo el mundo se supone que tiene que ordenar. Y el problema con eso, porque no es falso, las cosas están disponibles, pero la gente reclama lo que cree que se supone que debe tener y eso se basa en algún otro menú que se hereda.
Se supone que debo ser hermosa, rica y feliz todo el tiempo, ¿sabes? Y tener un fotógrafo siguiéndome cuando doy un paseo para mi Instagram. Es como ese tipo de cosas. Y no creo que sea así. Así que cuando vas al lugar de recepción y permitiendo confiar en, como quieras llamarlo, Dios, el universo, realmente no importa cómo lo llames, para ser la fuente de suministro, entonces empiezas a agarrarlo todo o dejas de tratar de decirle al espíritu lo que necesitas y cómo se supone que debe venir, que es de nuevo la pequeña célula de la estructura de la personalidad tratando de dictar las reglas. Es cuando nos movemos a un lugar de recepción o rendición, creo que la verdadera alquimia comienza a suceder. ¿No es cierto que si tuviésemos todo lo que queremos, nuestras vidas serían un espectáculo de terror? Sí, es verdad, completamente. Quiero decir, si hubiera conseguido lo que quería a los 15, o a los 20, o a los 25, habría sido un espectáculo de horror porque me habría destruido. Y tienes razón, porque es ese pequeño ego el que tiene miedo de dejar ir y miedo de, sí, dejar ir. Y creo que para mí, al menos en mi mundo, cuando suelto, las cosas se abren y empiezan a aparecer cosas que nunca pensé ni en 1 millón de años. Si me hubieras dicho hace un año que estaría sentado aquí hablando contigo, te habría dicho que estás loco porque el programa no existía. Sí, Pero sí. una vez que decidí entrar de lleno, los invitados empezaron a aparecer de la nada y las conversaciones increíbles y las cosas están empezando a suceder y todo fue porque me dejé llevar. Y también solté el miedo, que es mi siguiente pregunta. El miedo. El miedo es algo fuerte que nos frena. No el miedo a que el tigre te coma, ese es un miedo sano. Estoy hablando de los miedos, el equipaje que llevamos. Sí. ¿Algún consejo sobre cómo podemos romper algunos de estos temores? Porque tú tenías miedo a mostrarlo, yo tenía miedo a hacer este programa por muchas cosas. ¿Cómo superar esos miedos? Bueno, no sé si abrirse paso es la forma correcta de verlo. Los guías con los que trabajo hablan mucho sobre el miedo y dicen que la acción del miedo es reclamar más miedo. Así que cada elección que hacemos con miedo nos trae más de lo mismo. Mira la última elección que hiciste con miedo y mira lo que te dio. Probablemente verás que te dio más miedo. Así que una cosa muy simple es dejar de hacer elecciones en el miedo o a través del miedo. Y eso es diferente a la prudencia, que es lo que estás hablando sobre el tigre comiéndote. La prudencia es saludable, ya sabes. El miedo es que todos los tigres son malvados. Eso es temeroso. No vayas a ese continente, tienen tigres, ¿sabes? Mantente alejado de los zoológicos, tienen tigres. Mis hijas les aterrorizan los tiburones y yo como que, bueno, a menos que sean tiburones de tierra y tengan las llaves de nuestra casa, puedes estar tranquilas. Es cierto, es gracioso. Y bueno, sí, eso es importante. Los guías dicen que el miedo no es tan brillante. Dicen que el miedo en realidad, el miedo no trasciende porque no puede. Dicen que el miedo es de Dios, pero no sabe que lo es y ese es el problema. Entonces dicen que nada puede estar fuera de Dios, pero puedes creer que lo está y así tener esa experiencia. Entonces los guías con los que trabajo hablan de lo que llaman el cuarto superior, que dicen que es el siguiente nivel de conciencia por encima del que operamos en una especie de campo colectivo. Hablan de ello en términos de música y la octava se compone de notas altas y bajas, ¿sabes? Y dicen que nuestra realidad es como el tono o la vibración de la música. Y dicen acerca de elevarse a lo que ellos llaman el cuarto superior, que dicen que es la siguiente octava hacia arriba. Y mucho de lo que enseñan es la transposición de la vibración o las notas de lo que somos para ser cantadas o tocadas de una manera más elevada. Y lo interesante del cuarto superior es cuando empiezas a sentirlo allí y los guías llevan a la gente a eso y preguntan, ¿de qué tienes miedo? No hay nada de qué temer en este nivel porque no existe. Así que el nivel del miedo, la vibración del miedo vive o se expresa en un nivel y elevarse por encima de él es moverse más allá de él para entender esto. Así que imagina, y este es un ejemplo fácil, estás viviendo en un apartamento en el sótano, tu vista es a través de las ventanas del travesaño y alguien te dice, bueno, ve a probar el piso 20 y la vista va a ser diferente. Subes, hay un gran apartamento en el piso 20 y no tienes la misma oscuridad, no tienes la misma sombra, no tienes la misma experiencia. Pero lo que la mayoría de nosotros hacemos es subir al piso 20 y decir, ¡ay, Dios mío! Dejé las cosas de mi ex en el cajón.
Tengo todas estas facturas en el piso de abajo, tengo que volver corriendo al piso de abajo y volver y reclamarlos, buscar lo que conocemos, incluso aunque nos hace infelices. Así que mi entendimiento sobre moverse a través del miedo es no honrarlo. Y no digo, a ver, no seas estúpido, no te vas a lanzar al tráfico, ¿sabes? No es cuestión de ser temerario y caminar en el tráfico, no es así. Se trata de dejar de morder el anzuelo, dejar de estar de acuerdo en que debemos tener miedo. El miedo es un maestro, pero no es el mejor maestro. Puedes aprender a no coger la sartén caliente sin tener que quemarte la mano. Hay otras formas de aprender una lección. Así que eso es lo que oigo. Ahora, ¿puedes hablarnos un poco sobre el karma y el concepto del karma? Porque el karma es un tema muy, muy amplio y se ha hablado de maneras muy diferentes por miles de años. Desde la perspectiva de los guías y desde la tuya, ¿qué es el karma? Bueno, han dicho poco, es una oportunidad para aprender, es causa y efecto, es una oportunidad para aprender, no es castigo, es oportunidad. Así que, bueno, he oído que estamos aquí para aprender. Eso es parte de por qué hemos venido y vamos a aprender a través de todas nuestras experiencias. Cada experiencia es valiosa o válida en términos de aprender, pero el karma es realmente causa y efecto. Así que entiendo que si te mueves al nivel de tono o vibración que ellos llaman el cuarto superior, puedes liberar algunas de estas cosas porque eso es mucho más que el nivel denso inferior. Pero no vas a pasar por alto las lecciones que has venido a aprender. Así que pienso en ello simplemente como oportunidad. Tal vez no es lo que quería, puede que no sea una lección que quiera aprender y normalmente no lo es. Pero eso es realmente, no sé si es más complicado, pero no dan un sistema para quemar tu karma, ¿sabes? Vivo en Maui, ahora tengo todos estos amigos que son devotos de Hanuman, están cantando los nombres santos todo el día, ¿sabes? Ha sido maravilloso y estoy totalmente de acuerdo, pero no es lo que los guías están enseñando. A veces pienso que sería mucho más agradable, podría sentarme y escuchar y tener un tiempo maravilloso, pero están haciendo lo de ellos. Eso no es el trabajo que tenemos que hacer, en otras palabras, a veces. Bueno, puede ser. A ver, podría ser, ¿verdad? Simplemente no es el sistema que los guías con los que trabajo están enseñando. Están hablando, los guías con los que trabajo, hablan sobre la reclamación. Y así estos aspectos de nosotros mismos que han sido puestos en la oscuridad o que hemos negado necesitan ser traídos a la luz. Es realmente simple, los guías lo dicen así. A quien condenas o lo que condenas te condena de vuelta. Y la condena es el señalamiento con el dedo. En realidad es acuerdo energético. Así que a quien pones en la oscuridad te lleva a esa oscuridad. ¿Ves? El guía dice que no puedes elevar al hombre malvado a la habitación superior porque lo has hecho malvado. Te has alineado con él en ese nivel de conciencia o vibración. Así que es una enseñanza desafiante. Pero es muy, muy simple. También dicen, lo que bendices te bendice a cambio. Y una bendición no es una ascensión. No es aprobar algo que no te gusta. Es poner la presencia de lo divino sobre esa cosa. Saber que esa cosa está dentro de Dios para que la acción de lo divino pueda estar presente en ella. Y es gracioso cuando empezaron a enseñar esto, fue en el Instituto Esalen en California, enviaron a la gente al césped, como a 3 metros de distancia, y les hicieron reclamar el cuerpo, les hicieron clamar, el cuerpo es divino, sé lo que eres en verdad, reclamando amor a a la divinidad de la forma. Y podías sentir la energía volver a ti. Eran como olas de energía volviendo, y esa es la ilustración de que lo que bendices te bendice de vuelta. Si puedes reclamar lo divino en la forma, en realidad eres elevado por ello. Lo que bendices te bendice a cambio, pero tu condena te condena de vuelta. Así que, como dicen los Beatles, el amor es el camino. Sí, Muchos caminos. sí, lo es, lo es. Digo, el amor, incluso en mi vida, como alguien que está soltero y se queja de ello, mi idea del amor está filtrada por ideas culturales y creo que el verdadero amor no es un sentimiento, es una energía. Y es la energía de la fuente, así que tener esa experiencia es irreal, pero es verdad, el verdadero amor cura, lo cambia todo, lo que encuentra lo transforma, es así. Y a diferencia de, ya sabes, condenarlo, amarlo podría Sí, tal vez elevar a los dos. exactamente, sí, exacto.
Creo que esa es una de las razones por las que los Beatles son los Beatles. Sí, bueno, estoy de acuerdo. Soy un fan de los Beatles. Es tan interesante ver cómo generación tras generación es como, creo que Paul McCartney dice, 95% de las canciones que escribimos eran sobre el amor. No está tan mal. Sí. Así que fue muy, muy interesante. Ahora, esta es otra gran pregunta. Conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Tu definición o la de los guías? Wow. No, ellos de hecho lo dijeron recientemente y no recuerdo nada de lo que dijeron. Fue en una conferencia y ellos como que definieron esto y aquello, así que ni siquiera quiero ir ahí hoy si puedo evitarlo porque lo haré mal. A ver, oigo que la conciencia es Dios expresando todas las cosas. Así que es todas las cosas, todo es conciencia y no es singular, en realidad es colectiva. Y como que entiendo que ahí es donde cometemos nuestros errores, ¿sabes? La gente que dice, tú creaste tu realidad. Creo que todos contribuimos a ello, pero tenemos un campo colectivo en el que también estamos operando, que todos estamos contribuyendo a la realidad, que sabemos que es la realidad con la que estamos de acuerdo. Y hasta que algunas de esas cosas cambien, no sé si mucho cambiará. Ellos dicen, has tenido guerras por tanto tiempo que la esperas. Sabes, siempre has estado en guerra, así que consecuentemente esperas tenerla. Y hasta que te muevas a una conciencia donde la guerra no sea posible, donde simplemente no exista, la seguirás reclamando. Pero eso es un cambio radical en cómo experimentamos la realidad. Es solo que todo es diferente cuando cambias la conciencia o el tono. Ahora, esta cosa que tenemos como almas en este nivel de existencia es que la desconexión de unos con otros, la desconexión con la fuente, de alguna manera nos hemos convencido a nosotros mismos en la creencia de que no estamos todos conectados. Quiero decir, solo en un nivel físico, digo, la Tierra, el ecosistema, pero sin embargo nos sentimos como si estuviéramos desconectados. ¿Algún consejo sobre cómo recuperar esa conexión no solo a nivel físico, sino también obviamente a nivel espiritual, pero incluso a nivel físico, simplemente la conexión con la persona al lado? Sí, bueno, yo terminé mi rehabilitación de 12 pasos hace mucho tiempo y solían decirme al principio, busca el bien o el Dios en todos. Y realmente funciona, es simple. No tiene que ser mucho más complicado que eso. Los guías enseñan una especie de sistema diferente de realización y una especie de verdadero conocimiento que es palpable y efectivo. Y es realmente, a ver, ¿quién es el testigo? ¿Qué aspecto de ti está siendo testigo de tu prójimo? ¿Sabes? ¿Qué aspecto de ti el que quiere tener razón o el que conoce y sabe? El aspecto de ti que conoce es el aspecto de ti que ama. Así que cuando sintonizas al verdadero ser, que es como lo llaman, estás operando a un nivel diferente. Pero creo que la idea de no negar al Dios en ti mismo es lo primero y más importante. Y luego no negar al Dios ni siquiera en aquellos que no soportas, porque ahí es donde realmente vas a progresar. Es fácil ver al Dios en tu amante o en tu hijo, y es fácil, pero cuando eres desafiado por saber que la presencia debe estar ahí, los guías dicen, si tú niegas al divino en el otro, lo niegas en ti mismo automáticamente. Así es como te cierras a ti mismo. Ahora que has hablado de la habitación superior, ¿puedes hablar de cómo puedes trascender para ir a ella? ¿Cómo podemos conectarnos con ella? ¿Qué técnicas, bueno, no técnicas, pero qué tenemos que hacer para elevarnos de esa manera? Los tres últimos libros que los guías han entregado hablan sobre la habitación superior y operar desde ahí. Llegar ahí no es tan difícil. A ver, se puede trabajar con las sintonizaciones que ofrecen y se puede tener una experiencia, lo que es para muchas personas palpable. Mantenerlo parece ser lo más difícil, porque todavía estoy aprendiendo y todavía estoy siendo golpeado por los acontecimientos de mi vida que no creo que deberían estar ahí. Y entonces vuelvo y aprendo y entonces puedo volver a casa o volver a subir. Así que, ¿cómo se llega a la habitación superior? Primero tienes que entender que hay un aspecto de ti que ya está ahí. No estás inventando esto. Hay una parte de ti que sabe quién y qué es lo que es y cómo sirve.
y esa parte de ti se expresa en una octava más alta o un nivel más alto de resonancia. Y así la afirmación muy simple es que sé quién soy en verdad, sé lo que soy en verdad, sé cómo sirvo en la verdad, soy libre, soy libre, soy libre. Todas estas son sintonizaciones e incluso pueden trabajar con la energía de ellos y la gente a menudo puede sentirlos. Y eso parece ser un prerequisito. Y entonces la afirmación realmente muy simple, estoy en la habitación de arriba y se siente la energía que crece a tu alrededor al elevarte. Y entonces hay mucho que puedes hacer una vez ahí. Una vez ahí puedes moverte hacia lo que los guías llaman rearticulación, ¿sabes? O reclamar quién eres de una manera más elevada. Así que la habitación superior no es un destino, solo para salir de tu dolor. Es donde muchas otras cosas pueden ocurrir, creo. Pero esto es lo que enseñan, de eso se tratan los libros. Así que después de estudiar tanto a lo largo de los años y simplemente hablando con gente como tú, sigo escuchando las mismas cosas, conectarse con un yo superior, con diferentes palabras, diferentes frases, pero los conceptos parecen ser todos los mismos: trascender el miedo, trascenderte a ti mismo, llegar a un lugar más elevado, conectarte, amarnos. Esto es lo que hablaba Jesús hace Sí, sí. 2000 años. Es muy interesante. La verdad es la verdad. No importa cómo lo empaquetes, ¿sabes? Yo luchaba con los conceptos que los guías enseñan cuando hablan del verdadero yo. Y, ¿sabes? Luego tuve estudiantes hindúes en mis talleres y ellos decían, oh, sí, este es el Atman y así es como hablamos de esto. Y yo decía, bueno, honestamente no estoy muy bien informado, ¿sabes? No tengo mucha información teórica. Lo intenté y lo olvidé todo. Y yo soy, bueno, perezoso, supongo, de alguna manera. Pero creo que tiene que ser veraz. Creo que tiene que cruzar sistemas. Creo que si es verdad, es verdad. No sé qué importa cómo se llama o el nombre que uno le pueda dar, pero creo que es todo lo mismo, ¿sabes? ¿Por qué crees que te eligieron o que elegiste este camino? Porque parece que obviamente disfrutas de tu trabajo, pero de nuestra conversación solo he visto que Sí, eres como es una especie de trabajo. Este es tu trabajo, es lo mío, y tengo problemas con cosas, y sí, es sí, muy sí. humano, es una forma muy humana de ver tu canalización. Bueno, yo no me considero a mí mismo como alguien especial y creo que esa es una verdadera trampa cuando te metes en estas cosas y piensas que tengo un conjunto de habilidades que se han desarrollado a lo largo de los años de sentarse y aparecer. La única cosa por la que me doy mucho crédito es por aparecer en estas cosas incluso cuando no quería hacerlo y muchas veces no quería. Muchas veces pensé que era una locura o que yo estaba loco por hacerlo, ¿sabes? Y me alejé de una carrera académica y no te alejas de la... Titularidad. Sí, pero yo no era ni siquiera titular y ese no era el problema, pero todo lo demás lo era, ¿sabes? Beneficios, jubilación, todas esas cosas. Y yo dije, bueno, estoy haciendo esto ahora. Cuando estaba... quiero decir, cuando tengo alguna información sobre cosas de vidas pasadas que contribuyen a esto, creo que he estado trabajando con estos guías más tiempo que en esta vida. Cuando estaba estudiando la curación energética al principio de mis 30, y yo estaba trabajando con esta vieja señora irlandesa muy interesante, ella ya no vive, y ella dijo, ok, todos van a hacer una oración que funciona. Tengan mucho cuidado en cómo lo dicen porque lo van a conseguir. Y yo en ese momento, yo era una especie de, en retrospectiva, debía haber sido un poco más de pedir un apartamento, un socio o algo así, pero yo estaba tan, había tenido suficiente experiencia de, a falta de una mejor palabra, Dios o lo que sea, que experimenté, que sabía lo suficiente para saber que era real. Y también sabía que no había nada mejor que eso. Y yo solo quería estar en esa experiencia. Así que recuerdo haber escrito en mi estupidez diciendo, sabes, yo solo quiero llegar hasta el final con esto. Y lo que creo que son los libros es un camino. Y tal vez por eso vinieron a través de mí con los libros. ¿Soy el mejor estudiante de los libros? No, no lo soy. Sabes, tengo una relación desafiante con el material porque viene a través de mí. Y yo no soy un gurú, no soy un maestro espiritual y no tengo ningún deseo de ser ninguna de estas cosas, ¿sabes?
no podría importarme menos. Así que eso es parte de ello. Cuando miro hacia atrás, en mi vida, yo estaba siendo desarrollado para esto sin saberlo, ¿sabes? Yo había sido un dramaturgo cuando estaba joven y solía poner música en bucle, una canción en bucle durante horas, una y otra vez, y sentarme ahí y simplemente escribir. Estaba induciendo un trance sin saber lo que era un trance. Y así una y otra vez. Y entonces empecé. Yo era un profesor universitario y unos 10 años antes de dejarlo descubrí que ya no podía usar apuntes. No podía, me sentaba allí y dejaba que todo saliera. Y salió. Y fue maravilloso. Y durante años dije que la enseñanza era mi práctica espiritual, porque me había enseñado a amar, pero no era así. Yo no sabía cómo amar. Pero enseñar creo que me enseñó de una manera incondicional. Y estaba como siendo preparado para lo que hago y no lo esperaba. Y no lo pedía, que yo lo recuerde al menos. Así que tal vez por eso le pregunté a los guías, una vez le dije a alguien que me estaba haciendo preguntas, ¿sabes? ¿Por qué Paul no está consiguiendo todo lo que quiere y todo esto? Y el guía dijo, bueno, el trabajo de Paul es mantener la puerta abierta para otras personas. Y yo estaba como que, oh, bueno. Pero más tarde, cuando introdujeron la habitación superior, dijeron, la puerta está abierta, están invitando a todos los estudiantes a cruzar este umbral, todo el mundo venga. Y yo dije, y dijeron, puedes venir también, lo cual fue muy importante para mí. Y ese fue el momento en el que todo comenzó a cambiar para mí. Pero me di cuenta de que tal vez los libros son la puerta y ese es mi trabajo, abrirla para los demás. Y estuve de acuerdo, hasta que ya no quisieran dictar más libros o hasta que yo no quisiera hacerlo más. Y ha sido como un libro al año durante unos 10 años. ¿Te pasa factura física hacer esto? Los libros se dictan... A ver, el primer libro tomó 2 semanas y media para entregar sin editar, así que no hay edición, no hay reescritura, y el último libro creo que tomó 1 mes y medio. Y eso porque no trabajaba todos los días, pero por lo general puedo sentarme durante media hora o una hora para dictar. Cuando hago un retiro, cuando solía hacer retiros en vivo y estaba con la misma gente durante 6 horas al día, los guías dictaban 80 páginas en 5 días, solo delante de la gente. Pero hay un desgaste físico, sí. A ver, parece que mi sistema nervioso es utilizado para esto. No me quejo de ello, pero bueno, es algo, hay algo arduo, pero también trabajo durante horas, ¿sabes? La mayoría de la gente que conozco canaliza, puede trabajar durante 45 minutos o una hora y yo lo hago durante un día. Con los libros, sí, los libros son intensos. Así que trabajas todo el día canalizando solamente. Solo si estoy haciendo un taller en vivo, uno de 5 o 7 días, que suelo hacerlos periódicamente. Intento hacerlos cuando hay dictados de libros porque es una buena oportunidad para hacer muchas cosas. Así que puede que hagan 3 o 4 conferencias a lo largo de un día de conferencias, normalmente de 30 a 40 minutos. Y entonces terminamos la lectura y decimos, ok, esto va en el libro, esto es un nuevo capítulo, este es el título del capítulo y así. Pero debido al COVID y mi incapacidad para viajar, en realidad convoqué a un pequeño grupo de antiguos alumnos y me reuniría con ellos a primera hora de la mañana. Y los guías dictarían... a ver, tiene que haber una audiencia. No puedo hacer esto sin que la gente escuche, así que así es como se hizo. No puedo hacerlo solo. Tiene que haber un oyente activo siempre. Así que no puedes tener una grabadora encendida. No. Tiene que haber alguien más en la sala. No, tengo que tener a alguien más. Si no me gusta lo que escuchen y hay una grabadora encendida, probablemente voy a pausarla y hablar de otra cosa, así que no confío en eso. Pero si hay público, la norma es que no puedo parar hasta que los guías digan, para ahora, por favor, que es como terminan sus dictados. Es posible, pero hace tiempo que no intento hacerlo solo. Los guías son profesores y necesitan a sus alumnos. Así que es así como lo experimento. ¿Te han hablado alguna vez los guías a ti o a través de ti sobre la reencarnación? Bueno, no se han extendido demasiado y no sé si han dicho algo increíblemente original sobre el tema. Quiero decir, a veces me confundo porque dicen que nuestras ideas de vidas pasadas son algo más que nuestras ideas de linealidad y el tiempo. Dicen que no estamos entendiendo, dicen que todo sucede ahora al mismo tiempo.
Solo existe el ahora universal. Y el tiempo es una construcción que de alguna manera hemos creado para aprender y reclamarnos como una realidad. Así que no sé lo que es eso, no sé lo que hace a las vidas pasadas, pero sé que he tenido algunas porque recuerdo algunas. Has hablado sobre el concepto del reino. ¿Puedes entrar en eso un poco más? ¿Qué es el reino? Los guías dicen que el reino es la realización de lo divino en todas las cosas, en toda manifestación. Así que los guías han dicho que hay una canción de una nota en todo el universo, un tono. Y esa nota es en manifestación, es todo lo que vemos, arriba, abajo y en medio. Y entonces la realización, que es el conocimiento de lo divino inherente, que es lo divino que ya está ahí, la realización de eso es moverse hacia el reino. El reino es ver a Dios como es en todas las cosas. Y la gente se desconcierta con eso porque dicen, no puedo ver a Dios en esa persona, es horrible, o en esa otra cosa, pero lo que estás viendo es la fuente de todas las cosas, la fuente que se ha manifestado como todas las cosas, lo que hemos hecho con esas cosas es otra cosa, pero puede ser reclamada. Así que sí, ese es el reino. Sabes, he tenido pruebas de ella, tal vez en mi experiencia, pero ahí es donde están trayendo a sus estudiantes. Ese era el título del último libro, El Reino, que es realmente cuando hacen un libro, lo están desempacando una enseñanza que se puede aplicar. ¿Puedes hablarnos un poco del libro de la libertad y de los conceptos? Honestamente no lo sé, no lo recuerdo bien, y la verdad, una vez terminado el audiolibro, no suelo volver a leerlo. No, ¿Canalizas el audiolibro o solo lo lees? no, ahí lo que hago es leer la transcripción que tiene la editorial. Cuando estoy canalizando, susurro y repito. Es muy difícil de escuchar. Pero el audiolibro es solo la energía. A ver, la energía está presente, lo sé, en todos los libros, pero tengo las grabaciones de la canalización y tal vez algún día las publiquemos. Están ahí, pero son más difíciles de escuchar, especialmente cuando estás conduciendo un coche de camino al trabajo, ¿sabes? Seguro. Em, el libro de la libertad es gracioso, es mucho sobre... A ver, el libro de la libertad... Un momento, estoy confundido. Estoy confundido con el libro de la verdad. El libro de la libertad creo que es donde realmente nos están preparando para la habitación superior, que es la liberación de los lazos a los que creemos que la realidad debería ser y quienes se supone que deberíamos ser en ella. Así que la afirmación soy libre, soy libre, soy libre, que es su propia entonación con la que se puede trabajar de una manera palpable, no es solo decir un montón de palabras como un mantra, es una afirmación de verdad, y los guías dicen que lo que es verdad es siempre verdad, así que la afirmación la hace el verdadero yo o la mónada, o como quieras llamarlo, ese aspecto de ti que se conoce a sí mismo como fuente, ese aspecto de ti que es siempre libre porque no puede ser, ¿sabes? No puede ser otra cosa que libre. Y es la realización de ese aspecto del ser y de la manifestación lo que te permite liberarte de alguna manera de las obligaciones de la realidad cultural. Ya sabes, de cómo pensamos que se supone que debemos operar dentro de ella. Quiero decir, creo que siempre hablo de esta película. La primera vez que pensamos en la realidad como un todo fue Matrix, que fue esa película que hizo que la sociedad en general empezara a cuestionarse la realidad como simulación o no simulación. Pero los conceptos de realidad realmente no se cuestionaban masivamente antes de esa película. ¿Es una afirmación justa? Bueno, supongo que sí, sabes. La verdad, no llegué a verla. Lo intenté, pero me quedé dormido. Estaba en la Muy tele. justo. Y no es por criticar la peli, es solo mi capacidad de atención y tengo amigos que es su película favorita, así que no la descarto. Mi comprensión de que la realidad no era lo que yo pensaba que era ocurrió cuando empecé a pensar que tal vez había algo como Dios, que no era parte de la realidad que yo había experimentado o conocido. Y si piensas en estar en un mundo donde hay tal cosa y no hay tal cosa, es como estar en dos planetas diferentes. Es una forma totalmente diferente de vivir una experiencia. No hablo de religión porque no soy religioso, a decir verdad, no lo soy. No soy bueno en eso.
Em, Así que así es como cambió para mí, porque empecé a pensar que si hay algo como Dios o lo que sea que es, nada es de la forma en la que yo pensaba que era. Y eso me voló la cabeza, ¿sabes? Tenía 25 años. Acababa de salir de jail, estaba sobrio, todo el mundo que conocía estaba muriendo a mi alrededor, era la era del SIDA, una época horrible y loca. Pero de repente yo estaba abriéndome a un mundo muy diferente. Y eso fue duro. Y no fue fácil. No era dulzura y luz y arcoíris a mi alrededor. No era de eso. Era como, ¿qué demonios es esto? Porque una vez que empiezas a ser capaz de sentir la energía, todo cambia. Tienes una experiencia tangible de que hay más de lo que se ve. Y eso puso mi mundo patas arriba. Em, no esperaba que sucediera y fue emocionante, pero también significaba que las cosas no eran como me las había enseñado o contado. Y creo que eso está sucediendo a un nivel más amplio. Y no todo para bien, ¿sabes? Creo que los guías con los que trabajo dijeron en el libro de la verdad, y esto fue antes de las elecciones del 2016, creo. Justo antes de eso, ellos dijeron mucho en ese libro, pero dijeron algo así como, todo lo que ha sido enterrado está a punto de salir a la superficie y va a ser como... Imagínate que tu patio o trasero está bajo una excavación arqueológica, cosas que fueron enterradas hace 5 días o hace 5000 años. Todo va a salir a la superficie. Y esto no va a salir para que puedas señalarlo con el dedo y decir, mira, qué terrible lo que está saliendo, porque nada se cura hasta que no se ve. Em, Nada se transforma hasta que sale a la luz. Así que lo que pones en el sótano, dijeron, si tienes un cadáver en el sótano, con el tiempo va a apestar toda la casa. Así que todo va a salir. Y es, bueno, dijeron que podemos esperar un tiempo desordenado, y lo ha sido, y sigue siéndolo en muchos aspectos. Pero bueno, es parte de todo, supongo. ¿Tienes algún consejo para la gente que se está dando cuenta de lo mismo que tú cuando tenías 25 años, cuando empiezas a ver que las cosas que creías que eran reales o no, las ideas y los conceptos que te habían enseñado han cambiado? Toda tu perspectiva de la vida cambia. Sí, Estoy, no es un proceso fácil, es un mazazo, no es una mano suave, ni mucho menos, y es duro para mucha gente, y algunos lo rechazan. sí, muy Algunas duro. personas profundizan más en lo físico y rechazan eso, que tarda más en salir. ¿Qué consejo tienes? Wow, mira, depende de para quién es el llamado, ¿sabes? En este momento la espiritualidad se siente de alguna manera como que se ha puesto de moda cuando la gente mira a la moda. Y creo que tal vez es una etapa y la gente se mueve a través de ella hacia algo que tiene algo más de profundidad o realidad. Y creo que la gente llega a eso cuando tiene que hacerlo. No creo que mucha gente que conozco llegue a esto porque la vida les va muy bien. Normalmente es cuando la trampa se abre y dices, oh Dios, ¿ahora qué? Y te encuentras en alguna otra experiencia. Lo que sospecho que es útil es no hacer que los demás se equivoquen. No los uses como una oportunidad para la separación y la división, ese tipo de cosas de bajo nivel, que cuando yo estaba entrando en esto y estaba estudiando la curación energética, oía cosas como que la gente de Reiki es esto o aquello, la gente de Barbara Brennan no habla con nadie, y esto siempre en campamentos. Y luego mi favorito era sobre la canalización. Escuchaba gente que decía, a ver, yo vivía en Nueva York en esos días y oía de un Gabriel enseñando en el Upper West Side, pero realmente quieres ir a Brooklyn y escuchar a Michael porque ese es el mejor. Y yo pensaba, esto es ridículo. Es una tontería y es materialismo espiritual. Así que creo que la gente puede quedar atrapada en esa necesidad de ser especial con esto y no creo que sea útil. De alguna manera, un corazón dispuesto te llevará lejos. No tienes que hacer de esto una gran cosa porque de hecho ya lo es. Así que déjate llevar por el proceso. Ya sabes, sea lo que sea, si estás despertando, si has estado dormido mucho tiempo, puede ser un poco sorprendente. Pero no tiene por qué ser malo, no tiene que ser aterrador, ¿sabes? Puede ser maravilloso. Sí, quiero decir, los conceptos de yoga y meditación, e incluso la espiritualidad, hace 20 años eran distintos a lo que son hoy. Ahora, déjame preguntarte, ¿tú meditas?
No, pero debería. Lo hago, a ver, no lo hago, pero lo hago. He pasado por periodos en los que solía hacerlo y no una forma de meditación, pero hacía mucho trabajo energético, horas al día cuando me estaba desarrollando y alguien me enseñó la meditación trascendental y pensé que lo haría todos los días, pero no. Así que no sé, soy yo. Creo que es mi falla, supongo. Lo que encuentro fascinante de ti, Paul, es que el trabajo que viene a través de ti es muy profundo y sin embargo tienes problemas personales con algunos de los trabajos que vienen a través de ti, tienes desafíos como y cosas que dicen como tengo que resolver esto yo mismo. Es una dualidad realmente fascinante dentro de ti que piensan, pasan a través de ti. Muchas veces no estás de acuerdo o tienes problemas o tienes que resolverlo tú mismo y no sé, lo que dijeron es algo fascinante. No eres como yo soy el gurú todopoderoso, bla, bla, bla. Sé que todo eso no es lo que eres en absoluto. No, y si alguien está canalizando y dice que lo es, yo cuestionaría la canalización. Quiero decir, lo que un canal es, realmente la verdadera canalización es estenografía, es dictado, ¿sabes? Palabra por palabra, no volvemos atrás y editamos los manuscritos y los mejoramos y quitamos las palabras que podrían ser mal interpretadas o ofensivas. Esto es lo que es. Y así es como vino. Y he tenido la suerte de tener editores que han estado de acuerdo con eso, que no tenemos que volver atrás y manipularlo, así es como es. Pero tengo esta extraña experiencia. He sido el escritor con el peor bloqueo de escritor de todos los tiempos. Fue una vergüenza tremenda para mí durante un tiempo. Y ahora tengo 10 libros en 11 años o algo así. Mi nombre está en la portada, pero yo no lo escribí, aunque soy partícipe de ello. Partícipe soy. Y estoy agradecido por ello, pero no pienso en ello como mi trabajo. No, simplemente no puedo. Y yo cuestiono las enseñanzas en el proceso. Yo interrumpo los dictados y los guías dirán, ok, Paul está interrumpiendo, tiene una pregunta. Y hago esto porque no quiero ser responsable de ninguna manera. Si ellos dijeran, ya sabes, la luna está hecha de queso verde, yo diría, ok, espera un momento, ¿cómo es eso? Y si estoy confundido, me explican las enseñanzas y oigo que eso ayuda a los lectores. Pero en realidad lo hago por mi propia sensación de seguridad, supongo, y mi propio deseo de no estar, y esto es importante para mí, no estar difundiendo nada que sea confuso o perjudicial. No quiero ser parte de nada de eso. Pero confías en el canal lo suficiente como para saber que Sí, lo hago. lo que llega a través de ti, a través de ellos, no es negativo. Absolutamente. Pero si estás confundido, harás la pregunta. Sí, sí, completamente. Y mira, ellos han sido absolutamente maravillosos conmigo durante estos años. Ellos no contradicen, ellos están enseñando con amor, ellos no enseñan miedo y ellos no anulan el libre albedrío. Y esas son cosas que creo que son muy importantes. En el concepto del libre albedrío, cuando dices, de nuevo, es algo que sigo escuchando una y otra vez, el libre albedrío. Si venimos a esta encarnación, venimos a este mundo, ciertas cosas están establecidas para nosotras, como nunca voy a ser un jugador de la NBA, no es algo que vaya a pasar. Yo puedo quererlo y créeme, yo quería ser un Miami Dolphin cuando era niño, pero no funcionó. Así que puedes ir en esas direcciones, pero lo que descubrí es que si empiezas a ir ahí, solo vas a tener obstáculos y obstáculos. Se va a poner más y más difícil. Sí, Pero cuando empiezas a ir por tu verdadero camino, las puertas empiezan a abrirse mucho más fácil. ¿Esa es ujú. también tu experiencia? Sí, es mi experiencia, sí. Sí, exactamente. Es exactamente lo mismo que te pasó a ti también. Es solo todo el mundo dice, si tuviera libre albedrío, entonces pudiese ser astronauta. Y yo, bueno, lo intentaré. Sí, bueno, pero creo que cuando... A ver, los guías hablan mucho sobre la voluntad y la clasificación de la voluntad y un montón de cosas que enseñan, pero en realidad estás haciendo una elección. Si digo que quiero hacer esto, eso es un uso de la voluntad. Si quiero abrirme a mi propia naturaleza espiritual, es el uso de la voluntad. Y un alto uso de la voluntad, diría. Mis guías no le dicen a la gente qué hacer, ¿sabes? A menudo
Si quiero caminar en el tráfico, puedo hacerlo. Si pregunto si es una buena idea, pueden decirme que no es prudente. Lo que significa que sigue siendo mi elección. Y si quiero vivir con las ramificaciones de una elección mal hecha, puedo hacerlo. Aprenderé a través de ello, pero no está ni bien ni mal. Ahora voy a hacerte un par de preguntas que pregunto a mis invitados. ¿Cuál crees que es tu misión aquí en esta vida? No lo sé. Tú solo lo haces, solo caminas en el agua, estás cortando madera y acarreando agua. Básicamente, pero de verdad no sé. ¿Y por qué crees que estamos aquí? Eso tampoco lo sé. Yo diría que aprender, experimentar, amar, para disfrutar, para darse cuenta de todas las cosas que significan tener un cuerpo y con otros seres que también tienen un cuerpo. ¿Dónde se puede obtener más información sobre tu obra y tus libros? Mi sitio web, que es solo mi nombre, es paulselig.com, paulselig.com, y los libros están en línea y en las librerías. Bueno, te agradezco que estés en el programa, aprecio el trabajo que haces y eres un alma fascinante, por decirlo menos, amigo mío, así que te lo agradezco todo, te aprecio mucho. Gracias por recibirme, lo he disfrutado. Gracias por visitarnos. Haz clic en uno de los videos de abajo para seguir el viaje y no olvides suscribirte.